Todo comenzó una mañana cualquiera, en el bullicioso centro de la ciudad. Las personas caminaban deprisa, los autos sonaban sin cesar y las vitrinas brillaban con artículos imposibles de alcanzar para muchos. En medio de todo eso, sentado frente a un café lujoso, estaba Mauricio Garza, un empresario millonario conocido por su arrogancia y su sentido del humor sarcástico. Vestido con un traje a la medida, reloj de oro y lentes oscuros, Mauricio se reía junto a un grupo de inversionistas. Bebían café carísimo y hablaban de negocios que movían cifras millonarias. De repente, una niña se acercó al grupo. Tenía no más de 9 años, vestía ropa usada y cargaba una pequeña caja con dulces artesanales. Su mirada era tímida, pero valiente. «Disculpen, ¿les gustaría comprar un dulce?», preguntó con voz suave. Uno de los hombres hizo una mueca de disgusto, pero Mauricio, sin perder la sonrisa burlona. ¿Te está gustando la historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video. Se inclinó hacia ella y dijo en tono de broma: «Claro, pero solo si pagas por mi tiempo. Cuesta $100 el minuto». Todos rieron. La niña bajó la mirada, pero no se movió. Solo dijo: «¿Cuánto tiempo me regalaría por $100 entonces?». La mesa enmudeció. Mauricio dejó de reír. Pensó que era otra de tantas niñas callejeras pidiendo caridad, pero lo que hizo a continuación lo dejó helado. La niña abrió su cajita y sacó un sobre cuidadosamente doblado. Lo extendió hacia Mauricio con manos temblorosas. Dentro había exactamente $100, en billetes arrugados, sucios, algunos hasta con cinta adhesiva. «Ahorré esto durante 2 años, vendiendo dulces». «Quiero 5 minutos de su tiempo», dijo, sin titubear. El grupo miró incrédulo. Mauricio tomó el sobre, sorprendido, y en un acto automático miró su reloj. Algo en su interior se removió, como si la broma se hubiera convertido en un espejo. «Tiene 5 minutos», dijo, sin burlas esta vez. Y sin saberlo, ese gesto marcaría el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. Mauricio guardó el sobre con torpeza, aún sin entender del todo lo que acababa de ocurrir. La niña se sentó en la silla frente a él, con las piernitas colgando, mientras el grupo de inversionistas se alejaba poco a poco, incómodos por la escena. Mauricio los dejó ir sin decir palabra. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que debía quedarse. «¿Cómo te llamas?», preguntó él serio. «Lucía», respondió ella. «Y tengo algo muy importante que decirle, pero solo tengo 5 minutos». Mauricio se inclinó hacia adelante, intrigado. Lucía sacó una hoja arrugada de su bolsillo y la extendió. Era un dibujo infantil, con colores gastados. Mostraba una casita, una mujer en silla de ruedas y una niña vendiendo dulces. Arriba, con letras grandes y torcidas, decía: «Sueño con que mi mamá camine otra vez. Mi mamá tuvo un accidente. No puede trabajar, y los médicos dijeron que si juntamos dinero, puede operarse, pero cuesta mucho. Yo sé que usted tiene dinero, pero no vengo a pedirle. Vengo a ofrecerle mi trabajo». Mauricio la miró sin palabras. No estaba acostumbrado a ese tipo de conversación, ni con adultos, mucho menos con niños. «Sé hacer dulces, sé cuidar plantas y limpiar zapatos», continuó ella. «Solo quería que me escuchara, porque a veces los grandes no escuchan a los pequeños. Y usted dijo que su tiempo cuesta $100, así que hice lo posible por pagarlo». La sinceridad de Lucía lo desarmó. No había rastro de lástima en su voz, ni manipulación, solo esperanza y determinación. Mauricio tragó saliva. Sentía una presión en el pecho que no reconocía. Culpa, tal vez, o algo más profundo, algo que había olvidado. Miró su reloj. Quedaban 3 minutos. «¿Y qué quieres que haga con lo que me dijiste?», preguntó, ya sin ironía. Lucía lo miró a los ojos. «No quiero que me regale nada, solo que me recuerde. Que no me olvide cuando termine este café. Yo hago mi parte, pero a veces los sueños necesitan ayuda». Y entonces, justo cuando el reloj marcaba el final de los 5 minutos, se bajó de la silla, recogió su cajita de dulces y se despidió. Mauricio no pudo moverse. Había tenido miles de reuniones importantes, pero ninguna como esa. Durante el resto del día,
Mauricio no pudo concentrarse. Cerró contratos, dio órdenes, asistió a juntas, pero su mente seguía volviendo a la niña de los dulces, a su voz clara, a la forma en que lo miró sin miedo, y sobre todo, a esas palabras finales. Solo que me recuerde. Esa noche, al llegar a su departamento de lujo, Mauricio vació sus bolsillos como de costumbre. Allí estaba el sobre. Lo abrió otra vez y extendió los billetes sobre la mesa. Eran reales, cada uno con marcas del tiempo, arrugas, manchas. Pensó en todo lo que había despreciado con su broma, en cómo había lanzado una frase para reírse, y una niña la había tomado en serio. Encendió la televisión, pero no prestó atención. Se quedó viendo el dibujo que Lucía le había dejado. Esa casita, esa mujer en silla de ruedas, esa niña con una sonrisa pintada, vendiendo dulces. Algo le apretó el corazón. Pasaron los días, y Mauricio comenzó a hacer preguntas. Averiguó con vendedores ambulantes, preguntó en las calles, incluso envió a uno de sus empleados a buscar a una niña llamada Lucía que vende dulces. Todos lo miraban raro, pero alguien finalmente lo reconoció. Una señora que vendía flores en la plaza central le dijo: «La niña con la mamá, en silla de ruedas, ¿verdad? Vive en la zona norte, por los callejones de Santa Rosa». Mauricio fue hasta allá en su camioneta de lujo, vestido como siempre, llamando la atención de todos. El lugar era pobre, con casas construidas de lámina, caminos de tierra y niños jugando descalzos. Se sintió fuera de lugar. Peor aún, se sintió observado, como si por primera vez estuviera en un mundo que no le pertenecía. Preguntó por Lucía, y lo guiaron hasta una casa humilde. Tocó la puerta. Nadie respondió al principio. Luego, una voz débil dijo desde adentro: «Está abierta». Entró con cuidado. Lo primero que vio fue a una mujer en silla de ruedas, cosiendo con dificultad unas bolsas de tela. Lucía estaba a su lado, sorprendida al verlo. «Señor, ¿usted vino?» Mauricio no supo qué responder. Solo dijo: «No he podido dejar de pensar en ti». Lucía se levantó de inmediato y corrió a ordenar los dulces que tenía en una pequeña mesa improvisada. Mauricio la observó, sin saber si sentarse, hablar o simplemente disculparse. Su mundo de negocios, de frases ensayadas y acuerdos fríos, no le servía de nada en ese momento. La madre de Lucía, con voz amable, rompió el silencio. «No esperábamos visitas, pero siéntase como en casa, aunque no tengamos mucho». Mauricio se sentó en una silla vieja, inseguro, y dijo en voz baja: «Lucía me pagó por 5 minutos, y me dejó pensando todos estos días. No sabía qué hacer al principio, pero ahora estoy aquí, porque quiero ayudar». Lucía lo miró con los ojos grandes y redondos. «¿Va a comprarme más tiempo?» Mauricio sonrió por primera vez con sinceridad. «No. Esta vez no vengo a vender ni a comprar. Vengo a escuchar y a aprender». Lucía le mostró los papeles del hospital, los presupuestos de la operación de su madre, los informes médicos, todo perfectamente doblado, como si cada hoja valiera oro. Mauricio leyó en silencio. La operación no era imposible para él. Ni siquiera era una gota en el mar de sus cuentas bancarias. Pero en esa casa era el sueño entero. Se quedó un rato largo. Preguntó por la historia de la familia, cómo había ocurrido el accidente, cómo Lucía aprendió a hacer dulces. Ella le contó todo, sin dramatismo, sin pedir nada. Solo relataba su vida con la transparencia de quien no tiene más que ofrecer que la verdad. Cuando Mauricio se despidió, dijo: «No prometo nada, pero volveré». Y lo hizo. A la semana siguiente, llevó una silla de ruedas nueva, mejor adaptada. Luego llevó una despensa enorme. Después, un médico amigo suyo vino a evaluar a la madre de Lucía. Y finalmente, Mauricio cubrió todos los gastos de la operación. Pero lo más importante no fue el dinero. Fue que empezó a visitarlas con frecuencia, a sentarse con Lucía y hablar, a escuchar sus ideas, a reír con ella, a entender que había encontrado algo que jamás había tenido, ni siquiera con todos sus millones. A medida que pasaban los días, Mauricio comenzó a cambiar. Sus empleados notaron que ya no levantaba la voz como antes, que escuchaba con atención, que preguntaba por sus familias, que a veces llegaba tarde porque
tenía una visita pendiente en Santa Rosa. En su lujoso despacho, el dibujo de Lucía colgaba ahora enmarcado en la pared. La casita, la madre en silla de ruedas y esa pequeña figura sonriente eran su nueva inspiración. Ya no se reía de la frase, «Mi tiempo cuesta $100». Ahora entendía que hay momentos en la vida que no tienen precio. Lucía, por su parte, siguió vendiendo dulces, pero ahora en mejores condiciones. Mauricio le ayudó a montar un pequeño carrito más bonito, con toldo, con ruedas nuevas, con frascos brillantes y limpios, pero no quiso que dejara de trabajar. Él lo entendía ahora. Esa era su manera de ser fuerte, de sostener su dignidad. La operación de su madre fue un éxito. Con terapia y cuidados, comenzó a recuperar movilidad. Aún usaba la silla, pero ya podía levantarse sola y soñar con volver a caminar completamente. Los médicos decían que había esperanza. Un día, mientras Lucía acomodaba dulces en el nuevo carrito, Mauricio le preguntó, «¿Por qué no le pediste ayuda a alguien antes? Hay muchas personas en la calle que piden limosna, pero tú hiciste algo diferente». Lucía pensó un momento y respondió, «Porque mi mamá me enseñó que las cosas valen más cuando uno lucha por ellas. Yo no quería que me ayudaran por lástima, solo quería que alguien me escuchara de verdad». Esa respuesta tocó algo en Mauricio. Lo hizo recordar su infancia. Su madre, ya fallecida, también le hablaba de dignidad, pero en algún punto del camino, él había cambiado eso por soberbia, por el orgullo de creerse invencible. Pero esa niña, con sus billetes arrugados y su voz firme, le había devuelto algo que ni él sabía que había perdido. Y lo más sorprendente era que, a cambio, ella no quería nada. Solo 5 minutos, que se habían convertido en una nueva vida. La historia de Mauricio y Lucía comenzó a trascender. Vecinos del barrio, clientes de Mauricio y hasta algunos periodistas que escucharon el relato se acercaron para conocer más. Mauricio decidió hacer algo más grande. Creó un fondo para apoyar a niños y familias en situaciones similares a la de Lucía. Pero no lo hizo desde su oficina, ni con discursos grandilocuentes. Lo hizo desde la humildad y la cercanía que Lucía le había enseñado. Visitaba escuelas, escuchaba historias y entregaba ayuda de forma directa, sin cámaras ni aplausos. Lucía se convirtió en una pequeña heroína local. Su valentía para acercarse a un hombre como Mauricio y su determinación para ayudar a su mamá se convirtieron en ejemplo para muchos niños y adultos. Mientras tanto, Mauricio sentía que su vida había dado un giro inesperado. Lo que comenzó como una broma insensible se había transformado en un propósito real. Ahora entendía que el tiempo no solo se mide en dólares, sino en momentos de atención, comprensión y generosidad. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Mauricio le dijo a Lucía, «Gracias por pagarme esos 5 minutos. No sabía que podían valer tanto». Ella sonrió, tomó su mano y respondió, «A veces, 1 minuto puede cambiar una vida. Y yo quería que el suyo cambiara, no solo el mío». Mauricio comprendió entonces que la verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en las conexiones humanas que había comenzado a construir gracias a aquella niña de dulces. El tiempo de Mauricio ya no costaba $100. Ahora valía mucho más. Valía amor, respeto y esperanza. Con el tiempo, Mauricio decidió involucrar a Lucía en sus proyectos sociales. La invitó a ser portavoz de su fundación para niños en situación vulnerable. Aunque al principio se sintió tímida, pronto descubrió que tenía una voz fuerte y un mensaje poderoso para compartir. En cada evento, Lucía contaba su historia con sinceridad, sin adornos ni lástimas. Hablaba de su madre, de su lucha, de cómo un simple gesto de atención había cambiado su vida. Su mensaje inspiraba a adultos y niños por igual, recordándoles que la dignidad y el coraje no conocen de edades ni condiciones. Mauricio, desde un lado del auditorio, observaba orgulloso. Ya no era solo un empresario exitoso, sino un hombre que había aprendido a valorar lo esencial. Sin embargo, no todo fue fácil. Algunos en su círculo cuestionaban su cambio, burlándose de la niña de los dulces, que ahora tenía tanto poder. Pero Mauricio sabía que no podía regresar atrás. Su vida y su tiempo tenían un nuevo significado. Una noche, mientras cerraba su oficina, recibió una llamada inesperada. Era Lucía. «Señor Mauricio, hay algo que quiero mostrarle».
Al día siguiente, lo llevó a un pequeño taller donde mujeres aprendían a hacer dulces y artesanías para vender. Lucía había ayudado a organizarlo, y ahora era un espacio de esperanza para muchas familias. Esto es solo el comienzo, dijo ella. Quiero que todos tengan la oportunidad que tuve yo. Mauricio sonrió con emoción y compromiso renovado. Esa niña que una vez compró 5 minutos de su tiempo, ahora lo había conquistado con su corazón y determinación. El tiempo ya no se medía en dólares para él. Ahora, cada segundo valía por la diferencia que podía hacer en la vida de los demás. Los años pasaron, y la relación entre Mauricio y Lucía se convirtió en un ejemplo de cambio verdadero. La fundación creció, ayudando a cientos de niños y familias. Mauricio ya no era solo un empresario. Era un hombre transformado por la humildad y el amor que una niña le enseñó. Lucía terminó la escuela y comenzó a estudiar para ser maestra. Quería seguir ayudando a otros niños, como alguien la había ayudado a ella. A menudo recordaba aquellos 5 minutos en el café, cuando su vida cambió para siempre. En una ceremonia donde se reconocía a Mauricio por su labor social, tomó el micrófono y, con la voz entrecortada, dijo: «Hace años, una niña como yo le pagó 5 minutos de su tiempo a un hombre que no sabía lo valioso que era escuchar. Hoy, gracias a esa oportunidad, muchas vidas han cambiado. Mi tiempo y el suyo ahora valen mucho más que $100. Valen la esperanza y el futuro que podemos construir juntos». Mauricio la miraba emocionado desde su lugar. En ese momento, comprendió que la verdadera fortuna no estaba en sus cuentas bancarias, sino en el impacto que podía dejar en el mundo. La niña pobre que pagó por un minuto cambió la vida de un millonario, y con él, la de muchos otros. Porque a veces, solo se necesita un pequeño acto de fe para transformar todo. Y así terminó esta historia, recordándonos que el tiempo, cuando se usa con amor y generosidad, es el bien más valioso que existe. Si llegaste hasta este punto del video, gracias, porque eso me dice que algo de esta historia tocó tu corazón, igual que tocó el mío. Y si te hizo pensar, sentir o recordar algo importante, entonces este canal es para ti. Aquí no solo contamos historias, aquí buscamos entendernos. Suscribirte no cuesta nada, pero puede hacer una gran diferencia para ti y para que sigamos trayendo más contenido real, humano y con propósito. Así que si te gustó, dale a suscribirte y activa la campanita. Yo te espero en la próxima historia, porque aún quedan muchas por contar. Gracias por ser parte de esta.